Ehun auzokide baino gehiago bildu izan dira Mendillorriko Zibiboxeko aretoan aurtengo laugarren auzo eztabaidagunean. Mugikortasuna da kotxez beteriko auzo honen lehentasuna eta horren barnean garraio publiko eskasia den arazoa. Hay 6 viajes a la hora. Entonces, 2 viajes, por ejemplo, que puedan ser al revés, para que la gente pueda subir y bajar en autobús. Lo que ha dicho el señor de la Villavesa en 2 sentidos es una buena idea, lo hemos comentado y lo hemos escuchado hablar varias veces. No he oído a nadie decir nada del problema que tenemos de aparcamiento por la zona del Zibibox. Kirol instalazioak, trafiko eragozpenak edo auzoko eremu ahaztuak sortu ziren ere beste gaien artean. Se apagan 11 farolas, no se ve nada a las 12 de la noche. Abajo, en la mitad de la carretera, hasta la próxima rotonda, hay un paso cebra que cuando es de noche es muy peligroso. No se ve a las personas pasar. El tema del vaciado del lago parece que costó, salió en la prensa, 300.000 euros. Entonces me parece que es un coste bastante elevado. Pero todas las calles sufren de tener un hormigón cotegrán que se va descascarillando con el tiempo y al final, pues tarde o temprano habrá que actuar en todo el barrio en ese sentido. A la noche, cuando voy a dar la vuelta, veo a muchos niños o jóvenes arrinconados en portales, en cosas de esto. Yo creo que las escuelas debían tener en el hall o en algún sitio, un sitio para el invierno, sobre todo, los meses de invierno. Lo que solicitábamos es la ampliación del horario de apertura de biblioteca, porque hay mucha juventud, nuestras hijas y nuestros hijos no están solo en las bajeras. Que en esas zonas donde se ven que se juntan gente pongan más papeleras. Existe la problemática de que todos los jóvenes o personas que quieran practicar deporte tienen que asistir a otros centros de barrios colindantes. Auzokideen aurrean gazteak gehienak Laura Berro auzo zinegotziak jasotako beharrei eta irtenbidei buruz hitz egin zuen. Haien artean Passive Housing komunitate eraikina. Respecto al edificio Passive House, desde la Asociación de Vecinos y Colectivos valoramos muy positivamente la actuación en este sentido. Lo que me da miedo es luego cómo se va a gestionar ese edificio. ¿Quién va a estar ahí al cargo de eso? Si puede entrar todo el mundo o cómo se va a hacer. Y estamos construyendo un proyecto de muchas realidades, con muchas formas de entender lo que es la vida comunitaria o los espacios, y nos estamos poniendo de acuerdo.